Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Human Leader. Hoy vamos a platicar de un tema súper interesante, muy apasionante y que creo que a la mayoría de nosotros, de los que estamos escuchando, nos encanta. Quisiéramos tenerlo todo el tiempo, pero bueno, no se puede. Vamos a platicar del fantástico mundo del vino que realmente, y esto lo digo de manera personal, es un fantástico mundo. Y para esta plática tenemos como invitado a José Sánchez Gavito. Él es enólogo de Bodegas Rivera González. Entonces va a estar buenísima esta plática porque nos va a explicar cómo es el proceso de elaboración de un vino. Creo que esto es súper interesante. Ya ven que cuando se habla de enólogo se habla así, casi creo como que de quienes tienen la piedra filosofal o una cosa así increíble. Ahora sí que esa conversión de la uva en vino. Pues muchas gracias, José. La verdad es que encantado, la verdad, que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Rogelio. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí platicándoles de mi pasión, ¿no? Buenísimo. Pues yo creo que la primer pregunta obligada antes de entrar de lleno al mundo del vino, ¿quién es José Sánchez Gavito? Pues mira, soy hijo de José Sánchez Gavito Sr., entonces tenía como que un estigma muy fuerte de mi papá. Mi papá fue el primer maestro fabricante de ron Bacardí no cubano. Entonces, pues yo prácticamente desde que nací y desde que tenía 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, siempre estaba alrededor de fermentaciones, destilaciones, salas de añejamiento, maestros fabricantes haciendo combinaciones, platicando entre ellos, y siempre fue un tema apasionante para mí. El tema de la microbiología, de cómo un microorganismo puede comer azúcar, producir alcohol, era algo fascinante. Y por otro lado, el tema de la destilación y del añejamiento, de cómo podemos diseñar un perfil de producto que nosotros queremos y que luego lo podemos repetir año con año, ¿no? Entonces, pues esa es mi cuna y prácticamente de esa cuna yo saqué una pasión por el vino, que pues, obviamente para mí fue todavía incrementar 2 o 3 puntos más, porque ya no solamente es la fermentación, sino es qué terroir tienes, qué clima hay en ese lugar, qué variedad de uva escoges, cómo la manipulas, a modo de que tu único ingrediente sea la uva, y ya todo lo demás puede suceder naturalmente. Siempre se ha hecho el vino de manera natural, pero nuestro trabajo es entender las características iniciales para que se pueda dar este proceso. Entonces, regresando a tu pregunta, yo siento que José Sánchez Gavito es un habilitador que trata de hacer lo posible porque la uva que tengo en Parras, en los viñedos que nosotros tenemos, puedan transformarse de la mejor forma posible a un vino exquisito, ¿no? Ya. Oye, José, ¿y cómo es que tu papá trabajando con el ron, con la caña, tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero seguir más o menos los pasos de mi papá, pero hacia el vino. ¿Cómo nace esa pasión o ese gusto? Pues mira, siempre fue un entrenamiento constante, o sea, el estar con los maestros fabricantes de ron, siempre teníamos pláticas de cómo fermentar, de cómo añejar, cómo cambiar los compuestos organolépticos, el perfil sensorial, todos estos temas siempre era tema de conversación en la mesa, ¿no? Y de ahí surge un tema común que todos decían que la mejor universidad para aprender de este tema es UC Davis, una universidad en California, una universidad increíble, que afortunadamente de alguna forma yo entré al programa de la maestría y la verdad eso fue lo que cambió mi vida. Entonces, yo seguía con la filosofía de que yo quería producir ron, de que yo quería producir bebidas destiladas. Cuando me aceptan en la maestría, que no fue de Food Science, sino que fue de Enología y Viticultura, ahí dije, qué padre está toda la parte de la fermentación y destilación. Voy ahora a enfocarme en crecer las uvas y pues obviamente entró una pasión en mí todavía más fuerte, ¿no? Ya, ¿y cuál es el camino, José, que se requiere o la educación formal para ser enólogo? ¿Qué estudias? Pues mira, yo agarré un camino un poquito más complicado porque insisto que yo quería ser más bien maestro fabricante de ron. O sea, esa era como mi filosofía. Entonces yo decidí estudiar ingeniería química después de hacer muchas prácticas. Yo hice prácticas en Bacardí, Puerto Rico, hice prácticas en Tequila Cazadores, hice prácticas en Mezcal. Entonces
tenía muy bien entendido cómo producir alcohol. Sí. Entonces eso me ayudó mucho. Y luego la carrera de ingeniería química es una carrera algo complicada, pero que tiene una filosofía o una forma de entender las cosas que es muy padre, que se llama procesos unitarios. Entonces, en el momento que entiendes cada uno de los procesos unitarios por separado, después puedes hacer una cosa tan simple o tan compleja como tú la quieras hacer. Entonces, eso sirve mucho porque te mete en la cabeza un concepto ingenieril y un concepto de cómo resolver problemas separándote en cada una de las partes. Y la verdad es que la parte técnica, la parte ingenieril, se utiliza mucho en la bodega, se utiliza mucho en el diseño de equipamientos, se le utiliza mucho en la logística. Entonces, para todo eso me sirvió mucho mi carrera de base, que fue ingeniería química. Estuve 4 años y medio en eso. De ahí me faltaron algunos cursos de microbiología y de bioquímica para poder entender de mejor manera cómo funcionan los microorganismos. Esos eran requisitos que me los pide UC Davis. De ahí entro a UC Davis a hacer la maestría, que dura 2 años, y salgo con una carrera de ingeniería química, maestría en enología y viticultura, y sin tener idea de cómo se hace el vino. Yeah. Entonces, ahí viene la práctica, y esa es como la mejor forma de aprender para hacer vino desde mi punto de vista. Es viaja como loco. Yo me movía de hemisferio norte a hemisferio sur todos los años para poder tener un mayor número de vendimias. Vendimias solamente se hace una vez al año en cada lugar. Entonces, al moverte puedes conseguir hacer 2, 3 o 4 vendimias en un año. Entonces, me expuse cañón a diferentes enólogos, diferentes bodegas, diferentes filosofías, diferentes climas, y eso hace que tengas un toolkit de diferentes aprendizajes de qué hizo quién en un momento catastrófico para poder sacar adelante un vino. Entonces, mi respuesta, nuevamente yo suelo dar respuestas muy largas, a esta pregunta de ¿cómo conseguir esta carrera? La mejor forma es haciendo prácticas, punto número 1, hacer la mayor cantidad de vendimias, porque ahí es en donde realmente te expones a la fruta y a la fermentación y a todos estos aspectos. Y por otro lado es siempre darle seguimiento con la parte técnica. Es muy importante entender la química de la uva, la química, la microquímica, de lo que necesitan los microorganismos para seguir adelante, para que más adelante puedas aplicar este conocimiento y sacar los vinos sin ningún problema, ¿no? Ya. ¿Y en qué bodegas o viñedos has estado, José? Pues mira, yo he hecho, en Bodega Rivero González yo fui el enólogo de 2012 a 2015. En el 2015 me fui a Europa para hacer vendimias en Francia, pero pues prácticamente he hecho 3 vendimias en Chile, 2 vendimias en Francia, 1 en Australia, 4 en México, 1 en Japón. En fin, el punto es aprender de las diferentes filosofías. He trabajado con bodegas muy importantes, nada más que en el punto de vista de vino natural, que es una rama de vinificación que ha agarrado mucho auge últimamente. Ahí trabajé con Marcel Lapierre, que es uno de los íconos en el mundo del vino natural. Y por otro lado, una filosofía de viticultura que a mí me encanta es la biodinámica o biodinamia. Y ahí trabajé con André Ostertag en Alsacia y con Vanya Cullen en Australia, que son 2 nombres muy rimbombantes, pero para los geeks que estamos muy metidos en este mundo, y más que en el mundo del vino general, más bien en el mundo del vino natural y biodinámico, en donde realmente el campo es lo que hace el vino y la agricultura es una agricultura un poquito diferente. Ya, dentro del proceso tan complejo que es la elaboración del vino y todas las etapas o partes que va pasando, ¿cuál es la más compleja? ¿Dónde representa la mayor complejidad en la elaboración del vino, José? Pues mira, hay ciertos momentos que son muy importantes. En el tema de viticultura es el crecimiento de la uva. En el tema de la viticultura, el día de la poda, o sea, cuando nosotros formamos la viña. ¿Por qué? Porque ahí prácticamente determinamos cuánta uva vamos a tener por hectárea. Entonces, una poda mal llevada puede desbalancear completamente un viñedo. Entonces, para mí esa parte de viticultura es muy importante, cómo estamos podando nuestras plantas.
Obviamente también cómo estamos asegurándonos que tenga los nutrientes y riego y todo eso, pero eso es un poquito menor. De ahí el punto más importante es qué día cosechas y cómo cosechas. Entonces, pues prácticamente el 90% del vino se hace el día que cortas la uva. Entonces, el estar muy preparado para ese día y tener el suficiente respaldo para tomar esa decisión. La escuela te dice que cuando el azúcar esté en un nivel bla, 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 y la acidez esté bla, 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 y no hay como probar la uva y no hay como tú en tus adentros y que tus tripas digan, hoy tengo que cortar esa uva y punto. Y al día siguiente te quedas pensando, híjole, ¿y si lo hubiera cortado mañana? Y aquí es en donde empiezas a luchar ahí con tu cabeza. Lo que he aprendido es, toma tus decisiones, usa tus sentidos, respáldalo con la química y asegúrate que el día de cosecha siempre sea perfecto. Y si no lo es, ¿qué importa? Haz lo mejor posible con esa uva que ya cosechaste. Entonces, términos de campo, ¿qué día, cómo estamos haciendo la poda? Términos de bodega, ¿cuándo es cuando cortamos la uva? Siguiente punto muy importante es cuándo prensamos el vino tinto. El vino tinto se hace la cáscara con el líquido, se fermentan juntos y ahí es cuando estamos extrayendo todos los taninos, todo el color, todo el complemento de la boca, toda esta sustancia que le da estructura al vino. El problema es cuando nosotros añejamos un vino en barrica, esos taninos se van suavizando. Sí. Entonces, lo que quieres hacer es tener un vino lo suficientemente robusto para que pueda aguantar todo ese tiempo que va a pasar en la barrica. Entonces, esa decisión es bastante compleja y la verdad es que con la práctica es como te enteras, ¿no? O sea, yo me acuerdo de los vinos que hacía en Napa cuando trabajé en California y eran unas bombas de taninos que eran desagradables de tomar el día que lo poníamos en la barrica. Sí. Pasaban 2 años y eran unos vinos súper suaves que un sommelier te diría terciopelado, y palabras muy complicadas, pero simple y sencillamente el vino se sentía suave en boca, sedoso, te hacía salivar y no tenía nada que ver con el vino que nosotros poníamos en la barrica. Entonces, eso es, pues, ¿cuántos días más podemos aguantar nuestro vino con la piel para poder extraer estos taninos y hacer una bomba que con el tiempo se va a suavizar? Y por último, cuando ya vamos a embotellar, asegurarnos que el vino esté en plenas condiciones. Ahí es en donde más errores puedes encontrar con un enólogo y es si no sigues como que el reglamento de embotellar, vas a poder tener algún problemita, como puede ser una sedimentación, como puede ser algún tipo de contaminación. Entonces, el problema que tenemos con este producto maravilloso es que trabajamos con producto vivo. Esa es la principal diferencia entre un destilado y un fermentado. El fermentado tiene los microorganismos ahí adentro y tiene la comida ahí adentro y en cualquier momento puede volver a empezar. Un destilado ya lo llevaste a una mayor graduación alcohólica y prácticamente no hay microorganismos que puedan estar vivos. Entonces ahí se habla de la estabilidad microbiológica de tu producto. Si es estable microbiológicamente, estás del otro lado. Si no es estable microbiológicamente, agárrate porque algo terrible o padrísimo puede suceder en la botella. Este es el caso del champán. El champán tenían un error ahí adentro, tenían un poquito de azúcar, tenían microorganismos y hicieron un producto maravilloso. Pero es muy difícil que eso pase con un producto, ¿no? Ya. Oye, José, cuando hablamos de los vinos de una sola uva y de los blended o mezclados, hay un mito, o al menos yo así siempre lo he entendido, que te dicen, bueno, cuando hay un blended es porque no fue suficientemente la uva siendo sola. ¿Eso es cierto o es un mito nada más? Pues mira, depende de cómo lo quieras interpretar. La esencia de una uva es maravillosa, la combinación de varias uvas es maravillosa. Entonces, yo normalmente trato de ver lo bueno en los dos casos. Para mí un Cabernet Franc es una cosa sensacional y yo estoy apasionado por esa uva porque aromáticamente huele y sabe a jalapeños. Entonces, que puedas tener esa esencia en una uva para mí es glorioso. Ahora, no necesariamente todos los días quiero probar un vino que sepa jalapeño.
Sí. Entonces, la versatilidad que te da, por ejemplo, nosotros tenemos el vino Cielo Tinto, que justo aquí tengo una botella abierta, pero el Cielo Tinto es una mezcla de 3 variedades, Syrah, Cabernet Sauvignon y Merlot. El Syrah aromáticamente es increíble, el Cabernet Sauvignon le da la estructura, la columna vertebral al vino, y el Merlot es como el cuerpo, es lo que amalgama ese producto. Entonces, para mí, ese vino es sensacional, simple y sencillamente porque cada una de las 3 partes funcionan para combinarse de una muy buena manera. Cada una de las partes también me encanta como monovarietales, pero normalmente son un poquito más edgys. Entonces, es un poco más difícil hacer un vino que le gusta al mundo en general, si es monovarietal, simple y sencillamente porque no tienes algo para complementar una característica muy fuerte. Y Cabernet Sauvignon es una de las uvas más tánicas. Entonces, si no le suavizas esos taninos, puede ser muy fuerte. Syrah no tiene acidez. Entonces, si no le mejoras la acidez, es una uva que muy fácilmente se echa a perder. Entonces, cada una de las uvas tiene sus características y su perfecto complemento. Obviamente, como enólogo, es una delicia poder caminar en el campo, probar las uvas y empezar a idearte qué es lo que vas a hacer. A veces eso que te estás imaginando es perfecto y a veces en teoría suena perfecto y cuando lo pones en práctica es una absoluta porquería. Entonces, acaba siendo una de las cosas más divertidas del trabajo. Y por otro lado, no dejando atrás los monovarietales, cuando la estás probando, el realmente pensar cuál es la identidad de la uva y cómo la respetas de tal forma que cuando termine su proceso siga sabiendo a esa identidad, es súper divertido. Ya, déjame, te hago 2 preguntas en uno acerca de los blended. Primero, ¿qué tan complejo es hacer el blended, de saber qué porcentaje de cada uva y cómo lo vas definiendo? Porque, pues obviamente, nada tan complejo en la vida como lo que le gusta a cada uno, ¿verdad? Y segundo, cuando tú como enólogo ya encontraste una mezcla que te gusta, ¿pasa por algún otro proceso de que lo prueban más personas para llegar a una decisión? ¿O típicamente el enólogo dice, esta es la mezcla y así sale? Mira, en mi caso yo siempre busco una segunda opinión. Y es una segunda opinión tanto de un tercero como de mí mismo. Entonces, una cosa que yo hago mucho es, yo me especialicé en análisis sensorial. ¿Y eso qué quiere decir? Tienes que confiar en tus sentidos. Pero por otro lado, tienes que entender que tiene que haber estadística detrás de confiar en tus sentidos. Entonces, yo normalmente lo que hago es cuando hago un diseño de un blend, lo primero que pienso es cómo me puedo acabar todo el producto. Sí. Simple y sencillamente porque económicamente es la mejor opción. Entonces, ese blend lo tengo que hacer. De ahí en mi cabeza pienso cuál es mi proporción favorita. Y por último hago una versión diferente a esa proporción favorita. Entonces, por lo menos tengo 3 vinos que tengo que probar. Obviamente estos 3 vinos los pruebo sin saber cuál es cuál. Sí. Le pido a alguien en la bodega que me prepare las muestras y normalmente estas muestras las pruebo en triplicado. Eso quiere decir las pruebo 3 veces y presentadas de diferentes formas. ¿Ok? Sí. Ya que hago eso y que tengo que escoger cuál de esos 3 es el que más me gusta, punto número 1. Punto número 2, tengo que poder escoger el vino que más me gusta las 2 veces sin yo saber cuál vino es. Ya. Y si logro hacer esto y soy consistente en lo que estoy diciendo, normalmente ya lo pasa por otra persona. Ya. Si no logro hacerlo de manera consistente, me siento con mi equipo, que tengo 3 personas que trabajan en la bodega y que son bastante buenos, sobre todo en la nariz. Y me siento a platicar con ellos qué opinan de los vinos. No les digo cuál prefieres, no les digo qué son, no les digo absolutamente nada. Les hago preguntas de qué están oliendo, qué está sabiendo, qué les parece interesante y trato de entender o interpretar lo que ellos me están diciendo. Yeah. Entonces se convierte en un ejercicio dual, muy divertido, porque normalmente el olfato y el gusto son los sentidos que menos desarrollados tenemos.
Entonces, de alguna forma tienes que sacarle la información a esta gente que es muy buena y que huele muy bien y que sabe identificar olores, pero no sabe describirlos. Ya. Entonces, una vez que yo ya probé los vinos y que yo ya sé cuáles son las características que yo estoy buscando en mi vino, empiezo a buscar si mi gente empieza a encontrar esas características. Si ellos pueden identificar lo que yo estoy buscando en el vino, prácticamente se convierte en un go y digo, perfecto, este vino sí puede salir como hice la mezcla. Y normalmente esto yo lo repito por lo menos 2 veces. Entonces, tal cual tengo que probar 4 veces 3 vinos diferentes, 12 vinos que tengo que probar en 2, 3 días. Y ahí, una vez que determino la mezcla, se acabó, no hay discusión, se mezcla todo ese vino y se convierte ya en el vino que estamos haciendo, ¿no? Y ese es un proceso más o menos por lo que dices de una semana máximo. Correcto, depende de dónde es el vino. Nuestro vino Cielo Tinto, que es un vino que no pasó por barrica, prácticamente es una semana. Un vino que pasó por barrica es un poquito más largo el tiempo porque tenemos que homogenizar todas las barricas primero de cada una de las variedades para luego con esa mezcla homogénea poder hacer la prueba y después definir volúmenes para poder hacer la mezcla total y confiar en que esta mezcla es la adecuada, ¿no? Ya. José, platícanos de Parras de la Fuente, Coahuila y de Bodegas Rivero González. Para quienes nos escuchan fuera de aquí de Nuevo León, de Coahuila, Parras de la Fuente está ubicado entre Torreón y Monterrey, a mediación. Es, entiendo, la zona más antigua de Latinoamérica donde se empezó a hacer vino y luego viene el proyecto de Rivero González. Si nos puedes platicar un poquito de ambas cosas para ir conectando, José. Correcto. La verdad es que Parras para mí es un lugar apasionante. Es la cuna del vino fuera de Europa. Entonces, olvídate que sea Latinoamérica, es todo el planeta ya saliéndote de Europa. Lo más para producir vino es Parras de la Fuente, Coahuila. Entonces, eso es lo que a mí me atrajo a este lugar, simple y sencillamente porque desde 1500, no me acuerdo la fecha, pero antes de 1600 ya estábamos produciendo vino en Parras. Entonces, hay cultura y hay todo el tipo de razonamientos de por qué se instalaron ahí los primeros. Y obviamente esto sucedió antes que California, sucedió antes que Argentina, que Chile, simple y sencillamente porque venía con los conquistadores. Entonces, la uva apareció muy temprano para nosotros. Antes que Australia, antes que Nueva Zelanda, antes que Sudáfrica. Entonces, es un lugar que tiene mucha historia para cultivo de la uva. Por otro lado, ¿por qué pasa esto? Y es muy sencillo. Es un desierto. Entonces, es un desierto que tiene una cordillera en la parte norte del pueblo y esa cordillera recibe muchísima agua, que esa agua pasa por los mantos que van por debajo de Parras. Sí. Entonces, es un oasis en medio del desierto, es un desierto que tiene un montón de agua en subterránea y que sirve perfectamente para cualquier cultivo agrícola que necesite estas temperaturas. Entonces, al ser un desierto, tenemos noches muy frías y días muy calientes y tenemos estaciones marcadas. Es muy importante que durante diciembre tengamos frío suficiente para que la planta se duerma. Entonces, llegamos a tener temperaturas bajo cero y eso hace que la planta se vaya a dormir, pierda todas sus hojas y agarre toda su energía para brotar el próximo año y salir con fuerza el próximo año. Entonces es muy importante que tengamos las 4 estaciones y no necesariamente en toda la República Mexicana las tenemos. Entonces, si no tienes 4 estaciones, vas a tener que jugar de otra manera para poder manipular a la planta y que se vaya a dormir, pero luego la tienes que reactivar y eso pues ya no me encanta. A mí me gusta que la uva diga, ya tengo que despertarme simple y sencillamente porque ya le toca. Entonces, al ser un desierto, tenemos las 4 temporadas y por otro lado, es un lugar súper seco. Entonces, eso agriculturalmente, que obviamente no se dice así, pero en términos de agricultura, es muy bueno tener un lugar seco porque la humedad es el mejor amigo de un hongo. Entonces, cuando en el racimo de uva empezamos a tener hongos, y eso los puedes tener porque llovió,
O sea, este año es un perfecto ejemplo y ahora les platico de eso. El que el día sea súper seco hace que se seque este hongo y que no se pudra el racimo completo. Entonces, yo he estado en un montón de otros lugares, ya se los platiqué. He hecho 12 vendimias alrededor del mundo y no hay un lugar como Parras en términos de lo poco que tenemos que hacer con la uva, porque es muy difícil generar hongos en esa uva. Ya. Entonces, siempre y cuando tengamos la uva adecuada, vamos a tener una uva perfecta en el momento de vendimia, porque es muy difícil que se te arruine con el hongo. Entonces, esa es la otra. Es un lugar súper seco que te permite evitar cualquier problema de hongo. Entonces, justo este año fue el año más caliente en el que yo he trabajado en Parras. La vendimia se nos adelantó entre 2 y 3 semanas, lo cual es súper drástico para un enólogo. Y por otro lado, a la mitad de la vendimia nos cae un huracán, o la colita del huracán. Entonces, ahí lo que pasó, por fortuna, desde mi punto de vista, yo tuve la fortuna de que ya había cosechado todas las variedades de uva que son susceptibles al agua y solamente me quedaba Cabernet Sauvignon afuera. Entonces, ¿eso qué pasó? La Cabernet Sauvignon es una de las pieles más resistentes, los racimos son súper sueltos y con el viento que estaba corriendo a los siguientes días se secó perfectamente el racimo y como si no hubiera habido un huracán. Yeah. En cualquier otra parte del mundo, toda la uva que yo hubiera cosechado después de los 4 días que me llovió, se hubiera podrido, toda. Y aquí no tuve ni siquiera un 5% de podredumbre. La otra uva sí se hubiera echado a perder si no la hubieras cosechado. Exacto. Una parcela que tenemos experimental de uva Zinfandel se me echó a perder completamente. Entonces, fue una fortuna porque nada más fueron 5 cajas, 100 kilos que se me echaron a perder. Entonces, eso es lo que... Obviamente, hablando de un tema de agricultura, estás expuesto a este tipo de cosas y no puedes hacer nada más que aceptar el lugar en el que estás. Entonces, ni modo, no, este año yo quería hacer un experimento con Zinfandel, la uva estaba preciosa, estaba yo feliz, me cayó el diluvio, al día siguiente que fui a ver mi uva estaba desagradable, se acabó el proyecto, punto. Sí. Ahora, ¿voy a dejar de hacer experimentos con Zinfandel? Jamás en la vida, es un proyecto que está padrísimo, nada más no puedo tener un año con huracán con esa uva, y si veo que el pronóstico de tiempo dice que va a llover, me salgo al campo y la cosecho. Pero este tipo de cosas son las que vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que con eso te contesto un poco de Parras. Obviamente tenemos el tema de las bodegas crecientes, está increíble. Yo me considero que Rivero González ya es una bodega establecida porque empezamos el proyecto en 1998, en el 2003 tuvimos nuestra primera vendimia y pues ya tenemos por lo menos 17 años haciendo vino, que es muy, muy jovencito para otras partes del mundo, pero una cosa que está padrísimo y que yo me sorprendí es que hoy en día hay alrededor de 17 bodegas, tanto en Parras como alrededor de Saltillo, en Arteaga, en todos estos lugares, y eso es increíble para el mundo de la viticultura hoy en día en México. Hoy en día en México estamos ya volteando más a ver a Parras, que para mí era un error que no lo hiciéramos, simple y sencillamente por las condiciones que yo veo en este lugar. Es increíble lo que han hecho también en Ensenada, Valle de Guadalupe, Tecate, San Vicente, todos estos pueblos maravillosos. Qué maravilla que el vino mexicano esté sonando, obviamente en México y en algunas partes del mundo, pero para mí lo increíble es que hoy en día ya tengamos 17 bodegas en o alrededor de Coahuila, ¿no? Entonces, creo que van a venir más. Es un placer poder tener agua para poder regar tus viñas y si no tuviéramos eso no lo podríamos hacer y es una delicia poder trabajar con un lugar desértico que te permite realmente explotar la uva de la mejor manera posible. De ahí paso a Rivero González. Rivero González es una empresa familiar que tiene valores muy importantes en términos de agricultura, de responsabilidad social y de
pues, responsabilidad con nuestro consumidor. Una cosa que nos gusta es ser transparentes con lo que estamos haciendo y también ser lo más naturales posibles. Entonces, no solamente tenemos los vinos, tenemos también productos gourmet, y en estos productos gourmet, como por ejemplo nuestro ate usa 1/3 parte del azúcar que utiliza normalmente una persona cuando hace un ate. Entonces, es este tema de transparencia y responsabilidad social con el consumidor que buscamos entregar algo que refleje tal cual lo que trae nuestro campo, ¿no? Las nueces son una maravilla, nuestros nogales son bastante buenos y tenemos algunos productos como la nuez confitada que abiertamente lo digo, chance me gusta más que mis vinos. Entonces, y es un chocolate amargo que tiene pocas calorías, siempre con esta responsabilidad con el consumidor. Y por último, el tema del vino. Bueno, y en el tema tanto de agricultura como de vino, tenemos 47 hectáreas de viñedo y 230 hectáreas de nogales. Entonces es mucho más importante en términos de área la producción del nogal, pero necesitamos menos gente para los nogales. Y son 2 cultivos que se dan con 2 meses de separación. Entonces podemos usar a la misma gente para los 2 cultivos. Esto quiere decir que tenemos a gente contratada anualmente y que es esa misma gente la que nos cultiva, la que nos produce, las que nos hace prácticamente todo. Y eso, la verdad, es un placer porque yo estoy trabajando con 50 personas durante la vendimia. Toda la cosecha la hacemos manual, toda la cosecha la hacemos con gente que ha trabajado con nosotros y eso pues obviamente le da mucha calidad al producto cuando llega a la bodega. Sí. Yo les enseño una sola vez cómo cortar la uva y ellos tienen la camiseta puesta y me hacen caso de principio a fin en cómo cosechar la uva. Entonces eso acaba siendo una delicia. Trabajando en Napa, tú tienes que pagarle a una empresa que se dedica a cosechar y esa empresa, si tú no eres de los poderosos, te van a mandar a los peores. Es un show. Sí. Entonces, el poder tener a tu gente reliable ahí haciendo las cosas que tú le estás pidiendo es simple y sencillamente increíble. Y por último, esta filosofía que tenemos de hacer lo más natural posible, a mí es algo que me apasiona. Yo lo que estoy tratando de hacer es vinos con mínima intervención. Eso lo que quiere decir es yo corto la uva y prácticamente no le hago nada. Solamente hago algo cuando la uva me exige que haga algo. Entonces estoy haciendo todo lo posible por no poner levadura, por no poner nutrientes, por no acidificar, por hacer todo lo menos posible. Es hands-off winemaking que realmente acaba siendo súper hands-on porque todo el tiempo tienes que estar encima de tus tanques para asegurarte de que no haya el más mínimo error. Pero una vez que terminas con el vino que sabe a la identidad del lugar, es increíble contra un vino que hubieras hecho con una receta médica, ¿no? Ya. Entonces, y por último, estamos respetando mucho eso. A mí me están dejando operar de esta manera, en donde realmente estamos encontrando la naturaleza de cada una de nuestras parcelas, de cada uno de nuestros ranchos, de cada una de nuestras variedades de uva, y poco a poco, obviamente ahí sí respaldado con todo el know-how, con toda la química, con todos los utensilios que podemos tener para realmente tener un mapa de cada uno de nuestros viñedos. Entonces, como lo puedes ver, es un tema que a mí me apasiona, que yo trato de meterme al 200% porque realmente queremos entender la naturaleza de cada uno de nuestros viñedos y eso acaba siendo divertidísimo. Mis vinos muy difícilmente van a saber lo mismo este año que el siguiente. Y esa es una de las cosas más padres de mi trabajo. Aunque se llamen igual y sean la misma uva. La misma uva, misma cosa. Este año fue el año más caliente. Si yo consigo que este año sepa igual que el año pasado, estoy perdiendo toda la identidad de esa uva. Sí. ¿Me explico? Cuando yo platico con mi papá habla de calidad cuando 2 botellas son exactamente iguales. Cuando el lote que produces este año es exactamente igual al lote que produces hace 10 años. Y tiene muchísimo mérito y se lo festejo y se lo felicito, pero yo no encuentro algo más aburrido que eso.
Yo justo lo que estoy buscando, o sea, lo he visto con los enólogos que más admiro, y ellos en una cata ciegas vertical, que eso quiere decir que pruebas la misma uva, el mismo vino, durante 10 años diferentes, eso es una cata vertical, en lugar de probar la misma añada, pruebas diferentes añadas, y que te puedan decir qué fue cada uno de los años, es increíble. Y he visto que lo hacen, y la única forma de hacerlo es respetando la uva, no manipulándola, de tal manera que lo que sabe es lo que sucedió en el año. Perdón, me trabo un poco en la manera de explicarlo, pero es como un vino es una obra de arte, y la obra de arte es una fotografía de lo que pasó en ese momento, en ese año, con esas condiciones. Entonces el trabajo del enólogo debería de ser respetar este cuadro. Esa es mi filosofía. Si en lugar de respetar el cuadro, lo que yo quiero enseñar es mi firma, simple y sencillamente le muevo estas 3 cositas que le faltan acá y le pongo estas 2 cositas que le sobran acá, manipulo ese cuadro y siempre puedo hacer exactamente el mismo cuadro. Ya. Y esa es una forma muy fácil de describir estas 2 decisiones, y no hay una buena y una mala. Cualquier enólogo me puede decir, bueno, pero tú produces 10,000 cajas, te da igual. Bueno, ese es un punto bastante acertado, y muchos consumidores te dicen, es que tu vino era mucho más rico el año pasado, y pueden tener razón, ¿me explico? Pero ahí tiene que ver ya el gusto de cada uno y lo que tú dices, lo que pasó ese año. Correcto, o sea, y la filosofía con la que el enólogo hizo ese vino, ¿no? Entonces, la filosofía que nosotros estamos tratando de guardar es cada año, obviamente va a tener una línea sobre la cual debe de saber el vino. Sí. Porque tampoco te puede entregar una cosa que sepa completamente diferente al año anterior. Entonces, tiene que haber un patrón por el cual estás caminando, pero por otro lado, esas ligeras diferencias son las que realmente son atractivas. Desde el punto de vista, mi trabajo es divertido y excitante. Ya. Si esas líneas no estuvieran ahí, mi trabajo sería monótono y aburrido. Yo estaría produciendo una Coca-Cola, que está perfecto. No tengo ningún problema con producir una Coca-Cola, pero simple y sencillamente deja de ser este cuadro hermoso que cada año va a ser diferente y va a ser siempre una misma copia. Sí, que te enfocas en ese caso más en el tema de la calidad para que siempre sea lo mismo que aquí en el tema de la innovación, del arte, de la creatividad. Correcto. O sea, un ejemplo muy básico y que a mí me encanta, Vino Concha y Toro. Vino Concha y Toro tiene una línea que se llama la línea reservado, que son unos vinos que cuestan 100 pesos y que en mi refrigerador deben de haber 6 botellas de ese vino. ¿Por qué? Porque es el vino de batalla que me encanta, que siempre vas a ver exactamente lo mismo, que ya sé cómo me gusta, que ya sé a qué temperatura me gusta y ya sé en qué momentos tomármelo. Sí. Es un vino espectacular, sí, porque por 100 pesos estás pagando por una cosa que yo disfruto al máximo. Es un vino que siempre sabe exactamente a lo mismo, pero que yo no sabría si vino de un día cálido, un día frío, prácticamente las variedades de uva, sabes exactamente a lo que saben porque son súper frontales, pero me imagino que esa manera de hacer ese vino es en un tanque súper gigantesco, con toda una receta que va siguiendo los pasos y que está perfecto. Si no existieran esos vinos, no tendríamos industria, porque habría tanta volatilidad que el consumidor no sabría qué pedir. Ya. Y ahí da lo mismo el año, ¿verdad? En ese tipo de vinos no importa el año porque te vas a ver siempre a lo mismo. Vas a ver prácticamente siempre a lo mismo. A lo mejor en botella va a envejecer un poco, entonces vas a querer siempre encontrar ese vino fresco, pero también es un vino que se distribuye rapidísimo y que es muy fácil de que se consuma rapidísimo. Sí. Entonces, insisto, es un vino que me encanta, es un vino que consumo mucho. Y hay muchos otros productores que te diría exactamente lo mismo, pero que yo no trabajaría ahí. Ya. ¿Me explico? Simple y sencillamente y nuevamente, los enólogos que trabajan ahí son de los mejores enólogos que hay. Yo trabajé con un cuate en Chile que trabajó, no ahí, pero en el Carmen, que es una de las bodegas grandes, y el tipo era un genio para entender lo que necesitaba cada vino. Entonces, cada vez que yo tengo un problema serio con una fermentación, al primero que le hablo es a él, porque se sabe todos los trucos para arreglar todos los problemas y hacer
un vino espectacular todas las veces. Ya. ¿Sale? Pero ahí, pues obviamente es la filosofía con la que entras a hacer el vino. ¿Eres hands-on o hands-off? Si eres hands-on, pues dame la receta de cómo se va a procesar cada uno de los vinos y sigamos ese procedimiento para que terminemos con el vino terminado. Si eres hands-off, lo que haces es todo el día pruebas todos los vinos y no tienes ni idea de qué va a pasar el día de mañana. ¿Me explico? Mi gente en la bodega me dice, oye, vamos a prensar mañana, y la respuesta es no sé. Déjame probar el vino. Si el vino me dice que lo tenemos que prensar mañana, con muchísimo gusto lo prensamos mañana. Es que es domingo. Ok, ni modo. Luego te regalo un lunes o un martes o luego tomas vacaciones, pero hoy, mañana necesito que prensemos ese vino porque el vino está listo. Entonces se vuelve apasionante, y muchas veces yo regreso a la pregunta de ¿habré estado en lo correcto prensándolo el domingo y no haberme esperado al día lunes que tanto me va a cambiar? Sí. Y por otro lado siempre regresas a decir, o sea, hay algo en mi tripa que me está diciendo se prensa el domingo y punto, no hay más. Y ahí se tiene que hacer. José, ¿qué vinos están preparando o produciendo en Bodegas Rivero González? Mira, tenemos dos líneas, la línea Cielo y la línea Rivero González. Sí. Cielo, siempre buscamos hacer un vino joven, un poquito más fácil de tomar, en donde lo que estamos tratando de expresar es la variedad de la uva y muy poco añejamiento, muchísimo más frescor de la uva. Sí. Por otro lado tenemos la línea Rivero González, y en la línea Rivero González tenemos un blanco, un rosado y un tinto, que ahí también mostramos mucho de nuestra innovación. El blanco es un blanco de la uva Cabernet Sauvignon, entonces es un blanco de una uva tinta, sí, que te da un vino espectacular, un vino muy diferente, porque es un vino que tiene una acidez súper refrescante, pero a la vez una estructura en boca que no parece de un vino blanco. Entonces, ese vino es uno de mis favoritos. Y por otro lado está nuestro bebé, que ese es el Rivero González Tinto, que es un vino que pasó 2 años en añejamiento. Es un blend típico de la región de Burdeos, en donde tenemos Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot, y es un vino mucho más serio, mucho más típico, mucho más tradicional. Y por último tenemos como una línea de experimentación, que esa es obviamente la que más me divierte a mí, en donde año con año estamos tratando de hacer nuevas cosas. Este año hicimos vinos en ánforas, en recipientes de barro, que el recipiente de barro lo conseguimos aquí en México. Entonces, tal cual son unas macetas increíbles que me encontré, y esas las forramos con cera por dentro para que no se pierda el líquido, y hicimos fermentaciones en barro. El barro es un recipiente que conserva muy bien la temperatura, entonces para la fermentación es una cosa increíble, y pues hicimos todo manual, todo como me gusta. Y acabamos sacando unos vinos muy interesantes, que eventualmente quisiéramos sacar una línea de ánfora, que está muy divertido y que representa mucho la filosofía de Rivero González y mi filosofía de hacer vino, que es mínima intervención y enseñarte tal cual las prácticas ancestrales, cómo eran realmente buenas para hacer vino. Obviamente tenemos que respaldarlo con la química y asegurarnos que hacemos vinos de primer nivel, ¿no? José, quiero agradecerte esta conversación, realmente estuvo buenísima y muy instructiva. Me voy dando cuenta que ya nos colgamos con el tiempo, pero la verdad creo que valió tremendamente la pena. Antes de irnos, José, algo que quieras dejarnos, que quieras compartirnos, alguna pregunta importante en este tema que yo no te haya hecho y sea importante traer aquí a la conversación. Para mí es Mariden, prueben vino siempre y en todo lugar. Una cosa que nos pasa mucho y muy seguido es, estamos acostumbrados a comer comida mexicana con cerveza, sí, y está muy bien y sabe delicioso, pero hay muchísimos vinos que le van muy bien a la comida mexicana. Y el punto más importante es probar la mayor cantidad de vinos posible, para poder entender un poquito más de este maravilloso mundo. Y ya que te metes, es como una droga, no vas a parar, y el objetivo es que vayas probando cosas diferentes. Yo nunca tengo un guión para una cata. Nunca sé ni a qué va a oler, ni a qué va a saber. Siempre trato de hacer la blind completamente para realmente esforzarme y
describirte y que veas mi expresión facial cuando te estoy hablando de un vino. Y justo lo que más me pasa cuando estoy probando mis vinos es se me antoja una crema de chicharrón, una crema de frijol, un fideo seco, cosas que normalmente no pensarías que son para un vino y que no hay manera de que no fuera fabulosa esa combinación. Entonces, esa sería mi recomendación. Siempre prueben diferentes vinos, diferentes platillos. Y la otra recomendación es que nos sigan en nuestras redes. Bodega Rivero González y la mía personal, José Sánchez Gavito. En particular, Instagram y YouTube es en donde más activo estoy. Y lo que estoy tratando de hacer ahí es enseñarles lo que veo día a día. Es un poco mostrarles lo que pasa detrás de la bodega. Sí. Y por otro lado, obviamente, enseñarles el portafolio de productos y las diferentes actividades o cosas que hacemos en la bodega, ¿no? Ya. José, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas, seguir explorando el mundo del vino, seguir probando. Y me gustó esa recomendación de José. Primero seleccionas el vino y luego ves con qué comida lo vas a acompañar. Y la verdad, eso es maravilloso. Trabajé en algún momento de mi vida en un wine bar que se dedicaba a hacer eso. Sí. A ver, yo soy el experto en vino. Tú dime qué cosa te gusta en términos de sabor de vino. Yo te voy a dar la recomendación del vino y ahí entre los dos construimos el platillo ideal para ti. Entonces, normalmente no es la manera en la que trabajamos todos, la manera de tomar un vino. Pero, por ejemplo, yo estoy ahorita obsesionado con probar 2 vinos con un chile en nogada. Entonces, ya tengo los vinos en mi cabeza y creo que va a ser una experiencia increíble, pero fue más importante el vino que el chile en nogada en este caso, ¿no? Ya, pues José, nuevamente muchas gracias y estamos en contacto y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Rogelio, y cuando quieras vuelvo a compartir tiempo con ustedes, estuvo muy divertido. Oye, bueno, allá antes de irnos, ahora sí de veras, a ver si luego hacemos también los jueves, tenemos un live, Café, Notas y Conversaciones, podemos hacer una especie de cata virtual, algún vino que nos recomiendes y ahí lo vamos tratando de llevar. Sí, perfecto, feliz de la vida, es muy divertido y creo que puede ser muy interactivo, entonces yo feliz de la vida, cuando quieras, lo que quieras, estamos puestos. Súper bien. Nuevamente gracias y nos vemos la siguiente semana. Órale, Rogelio, que estés muy bien. Saludos.